Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en la cabina de Radio Univas, transmitiendo el día de hoy en el programa Educando para la Paz, una convivencia armónica. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Diana Isabel Maldonado García, quien en unos momentos más me voy a permitir presentarles, con quien platicaremos el día de hoy de un tema pues de mucha valía, de mucha importancia, que es seguridad pública con perspectiva de género. Como bien sabemos, los 25 de cada mes, pues conmemoramos los días naranja, y pues este proyecto ha surgido con el propósito de erradicar la violencia contra la mujer. Sin embargo, como parte de la Universidad Vasconcelos, pues nuestro propósito es más bien erradicar todo tipo de violencia en nuestra comunidad estudiantil e universitaria, obviamente extendiéndose a toda la sociedad en sí. Y pues nuevamente le doy la más cordial bienvenida a la maestra Diana Isabel Maldonado García, que el día de hoy nos acompaña aquí en Radio Univas, aquí en la universidad, nuevamente de regreso a esta universidad, toda vez de que pues la maestra Diana ha sido parte de esta universidad como alumna y también como docente en las aulas de esta institución. Me voy a permitir, maestra Diana, leer un poco de su trayectoria profesional. La maestra Diana es licenciada en Derecho por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, nuestra universidad. Maestra en Género, Derecho y Proceso Penal por el Centro de Estudios de Posgrados. Ha laborado en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el entonces Centro de Atención Temprana. Fue la primera jueza calificadora especializada en maltrato animal del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, durante el periodo 2019-2021. Jefa de la Unidad Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del municipio de Oaxaca de Juárez, durante el periodo 2020-2021. Encargada del Departamento Jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca en el 2022. Directora Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, durante el periodo 2023-2024. Y actualmente es regidora de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Pues maestra Diana, vemos que usted cuenta con una trayectoria bastante amplia, a pesar de su corta edad, que vemos que es usted muy joven, y eso pues nos honra también porque es egresada nuestra, ¿no?, de la licenciatura en Derecho. Es muy honroso para esta institución que nuestros profesionistas estén desempeñando en la vida profesional allá afuera de manera honrosa. Y pues antes que de iniciar con el tema de seguridad pública con perspectiva de género, que el día de hoy vamos a comentar con usted, porque veo que pues es usted experta en género por contar con una maestría, y también en temas de seguridad pública porque se desempeña o se ha desempeñado en el ámbito de la seguridad pública en municipios de aquí de Oaxaca. Quisiera preguntarle, maestra, ¿por qué tomó la decisión de estudiar la licenciatura en Derecho? ¿Cuál fue el motivo que detonó que usted pudiera estudiar la licenciatura en Derecho? Hola, buen día a todos. Antes que nada, quiero saludar a todo el personal que nos escucha y que nos ve a través de las redes sociales. Agradecer, coordinador, por la invitación que se me ha hecho el día de hoy, para compartir este mensaje, ¿no?, para erradicar la violencia en contra de las mujeres por razón de género. Y pues me siento muy orgullosa de estar nuevamente aquí. Como bien lo dice, soy egresada de esta universidad.
orgullosamente egresada de esta universidad, y para mí pues es un halago estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿qué me motivó a estudiar la licenciatura en Derecho? Creo que desde que era niña siempre decía que quería ser abogada para ayudar a las personas, pero creo firmemente que los adultos somos un gran ejemplo en las niñas, en los niños. Y pues como dicen, ¿no? Hay algunas cosas que se aprenden en casa, y por lo que respecta a mí, pues en mi hogar 2 personas o 2 familiares muy cercanos a mí pues son abogados. Entonces yo veía cómo ellos se desarrollaban en ese entorno y a mí me gustaba, y yo decía, en algún futuro quiero ayudar a las personas, quiero representar a aquellas personas que tienen una problemática. Y eso fue lo que me motivó a estudiar la licenciatura en Derecho. Cuando finalmente llega el momento en el que tengo que decidir qué carrera estudiar, pues estaba convencida que mis ideales no habían cambiado y que yo deseaba continuar, deseaba de alguna u otra manera ayudar a las personas que tienen problemáticas, ¿no? Qué interesante, maestra, escuchar esas palabras. Como bien lo mencioné hace unos momentos, usted también fue parte de esta institución como, si bien es cierto, como estudiante, pero también como docente. Y creo que muchas veces cuando nosotros compartimos cátedra con nuestros estudiantes, en las primeras clases siempre nos surge esta duda, ¿no? De por qué decidieron estudiar la licenciatura en la que se encuentran, ¿no? Actualmente. Y creo que coincido mucho con sus palabras, que actualmente estoy impartiendo una cátedra aquí en la universidad, segundo semestre de Derecho, y he platicado con los estudiantes, y las estudiantes, y muchos coinciden, ¿no? En que, no, pues es que el tema de la justicia, el que, inclusive, ¿no? Lo que bien refiere de que tenemos una figura en casa, algún familiar, alguna persona allegada a nosotros que pues es esa figura que nos motiva a estudiar alguna licenciatura, ¿no? Por ejemplo, en este caso la licenciatura en Derecho. Y qué padre que usted tenga dos motivos ahí y que esté usted cumpliendo este sueño también. Como profesionista, ya específicamente en su área en la que usted se desempeña, ¿con qué retos se ha enfrentado por el hecho de ser mujer para poder lograr sus proyectos profesionales? Ok, bueno, primero quisiera comentar que yo inicié mi vida profesional a una corta edad. A los 18 años tuve la oportunidad de entrar a trabajar a la ahora Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Fui adscrita al Centro de Atención Temprana a los 18 años, y el primer reto evidentemente fue estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y literal, el reto era el tiempo, porque recuerdo que pues en las mañanas me tenía que ir a trabajar y en las tardes tenía que estudiar, ¿no? Y si bien es cierto, pues no era por una necesidad en cuanto a lo económico, era como un reto personal para ir practicando y aprendiendo o llevando a la práctica lo que en las aulas te enseñan, la teoría que te imparten los catedráticos, pues llevarlo a la práctica. Y el primer reto fue eso, ¿no? Comenzar a trabajar a los 18 años, dividir mi tiempo entre el estudio, las tareas, los exámenes, el trabajo. Pero el beneficio mayor era ese, el que yo podía de alguna u otra manera poder desarrollar lo que los maestros me enseñaban en el aula, poderlo llevar a la práctica en mi trabajo, ¿no? Y bueno, creo que alguno de los otros retos más adelante o que tuve más adelante fue cuando ocupé el cargo de directora de la unidad jurídica en el municipio de Santa Lucía, en el municipio de Oaxaca de Juárez, porque pues también era muy joven, ¿no? Entonces llegar a un espacio, seguridad pública, pues son entornos o son centros de trabajo donde pues evidentemente la mayoría son hombres, ¿no? Entonces llegar como encargada a una dependencia donde la mayoría son hombres y son mayor de edad que tú, evidentemente, que ocupas el cargo, pues es un reto bastante complicado. En primera, por la creencia, por la cultura en la que aún todavía nos encontramos, ¿no?
en que las mujeres somos más débiles, en que las mujeres no podemos tomar decisiones, en que las mujeres, como una mujer va a tener a cargo 40 elementos, ¿no? Policías, hombres, o cómo vas a poder manejar esas áreas. Entonces creo que uno de los retos más importantes pues ha sido precisamente ese. Qué interesante escucharle, maestra, porque hace algunas semanas recibimos aquí en esta casa de estudios a una magistrada que precisamente comentábamos de esos temas, ¿no? De que esos estigmas, ¿no? Del machismo que todavía inclusive en muchas personas se sigue cultivando, de hecho, y que nos mencionaba un parámetro de edades, que las personas de 45 años para atrás, hacia mayores de 45 años, aún continúan con esa ideología, ¿no? Del machismo, inclusive mujeres, ¿no? Que el tema patriarcal, el tema de que los hombres son los que deben de sustentar el hogar, los hombres son los que deben de trabajar, los hombres son los que deben de ocupar los cargos de dirección, ¿no? Como usted lo refería, que no, una mujer no puede llegar a mandar a otros hombres, ¿no? Y que ahorita las generaciones, creo que con este tipo de proyectos y de programas se intenta pues visibilizar, ¿no? Otra sintonía de que nos quitemos esas telarañas de la cabeza, ¿no? De decir que las mujeres no pueden, que las mujeres no deben, cuando inclusive, ¿no? Lo vemos con usted, que es usted muy capaz, es usted muy profesional y que ha ocupado cargos donde, como bien lo menciona, tiene a su mando inclusive, ¿no? Elementos policíacos que muchas veces pues se supone que ellos tienen cierta investidura por el uniforme, por cierta formación, ¿no? Muy inclusive hay unos que son muy machistas, ¿no? Así es. Entonces, qué interesante escucharla también en esa parte. Maestra, y dentro de su currículum vemos que cuenta usted con la maestría en género, derecho y proceso penal. ¿En qué momento de toda esta trayectoria profesional usted estimó, determinó que debía profesionalizarse o especializarse en temas de género? Bueno, yo comencé a estudiar la maestría en pandemia, recuerdo en pandemia porque precisamente a título personal fue el momento en el que yo tenía más tiempo para comenzar o para continuar mi desarrollo profesional. ¿Por qué género? Precisamente porque surge esa necesidad del entender por qué la desigualdad, por qué la discriminación muchas veces, o por qué nosotros mismos como sociedad marcamos estereotipos que tenemos ya muy definidos de qué deben de ser las mujeres y qué deben de ser los hombres, ¿no? ¿Qué roles debemos o qué comportamientos debemos optar ante la sociedad? Y evidentemente pues por mi trabajo, por el ámbito de mi trabajo, sabía que era un tema que me iba a impulsar y que me iba a ayudar y que me iba a servir en la práctica para todas las actividades que en ese entonces yo realizaba, pero por supuesto que ha traído para mí muchos beneficios, porque al hablar, por ejemplo, actualmente, ¿no?, con una persona que es víctima de algún delito, con normalidad pues siempre es una mujer, ¿no? Hablemos por ejemplo del delito de violencia familiar, ¿no? A una mujer se le debe de tratar de manera diferente, se le debe de entender desde la perspectiva por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas condiciones ante la sociedad y no manejamos los mismos roles. Entonces eso fue lo que me motivó a continuar con mi carrera profesional. Por supuesto que también creo firmemente que nunca dejamos de aprender. Entonces sobre todo la licenciatura en Derecho es una licenciatura que tenemos que estar en constante crecimiento profesional, en capacitación, todo va cambiando. A mí me da mucho gusto que existan espacios como en donde se dé la oportunidad de escuchar mensajes precisamente a favor de las mujeres, ¿no? Creo que actualmente lo vemos en varias dependencias donde ahora ya no es
ya no es mal visto que mujeres ocupemos cargos de mando, ¿no? De mandos superiores, de toma de decisiones, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto, por ejemplo, yo actualmente soy regidora del municipio de Santa Lucía del Camino, y me da mucho gusto la iniciativa de nuestro presidente municipal, el ciudadano Juan Carlos García Márquez, que su cabildo está conformado en la mayoría por mujeres, ¿no? Somos mayoría mujeres, entonces a mí me da mucho gusto que se abran esos espacios donde nos permitan desarrollarnos profesionalmente y llevar a la práctica lo que aprendimos, no desde la licenciatura, a lo mejor lo que aprendimos desde casa, lo que aprendimos en la maestría, y de acuerdo a la experiencia laboral también que tenemos. Muy bien, y creo que toca usted un tema bastante interesante también en el tema de cómo está conformado actualmente el cabildo al cual pertenece usted, que si bien es cierto por normativa, ¿no? Muchas veces hay gobiernos que están conformados en su mayoría ahora por mujeres, pero muchas veces lo hacen por el tema de que lo exige, ¿no? La norma, por paridad, ¿no? Inclusive lo hemos visto en el Congreso del Estado, lo hemos visto en algunos municipios, perdón, o inclusive, ¿no? En las secretarías de gobierno de aquí del estado de Oaxaca, de nuestro estado, que muchas veces existen esos cargos, pero nada más están ahí figurando, ¿no? Y veo que, pues, en su caso, pues, usted es profesional y su cargo que actualmente tiene, que es la regiduría en seguridad y protección ciudadana. Así es. Pues va acorde con su perfil, que no es un cargo improvisado que hayan puesto, bueno, vamos a poner a Diana porque es mujer y porque va a estar ahí al frente de la regiduría, sino que realmente existe esa preocupación. Exacto. Y que usted tiene conocimiento de esos temas, que acertado, la verdad, y felicitaciones ahí al municipio de Santa Lucía del Camino también por esa acertada decisión de ponerla a usted ahí en esa área. ¿Cómo podemos entender, ya entrando en materia, cómo podemos entender la perspectiva de género? Muchas veces escuchamos hablar de, no, pues hay que juzgar con perspectiva de género, que la perspectiva de género es esto, pero realmente, para usted, ¿qué es la perspectiva de género? Usted como especialista por tener estudios en género, ¿qué nos podría decir respecto a la perspectiva de género? Pues finalmente son los métodos que se utilizan para analizar, discutir, cuestionar los roles que tenemos tanto las mujeres como los hombres en la sociedad, ¿no? Busca al momento de analizar y observar, tener claro cuáles son las acciones que se deben de implementar para que las mujeres tengan acciones, o que se realicen acciones a favor de ellas para que puedan ocupar un rol importante dentro de lo que es la sociedad, incluso del tema del trabajo, todo aquello que es a favor de las mujeres. No solamente estudia evidentemente las mujeres, ¿no? Porque el género pues no habla únicamente de las mujeres, también estudia el comportamiento de los hombres, y ahí permite hacer como el análisis respectivo de qué rol ocupamos cada uno de las personas, de los ciudadanos ante la sociedad. Muy bien. Y hace un momento comentaba, maestra, que cuando usted tomó la decisión de estudiar precisamente esta maestría o especializarse en género, fue un momento de que nos encontrábamos en pandemia, que fue más o menos 2020, 2021, que estábamos en contingencia sanitaria. Y creo que si bien es cierto, y haciendo un poquito de memoria, en la pandemia fue donde acrecentó el tema de la violencia en contra de niñas, niños, en los hogares, ¿no? Violencia familiar, por este motivo del encierro, ¿no? De la convivencia diaria, de que muchas veces había familias que no estaban acostumbradas a convivir todo el día, y pues obviamente por la naturaleza de la pandemia, pues nos encontrábamos pues obviamente en un encierro literal.
y es donde empieza a surgir esta violencia, ¿no? Que se empieza a acrecentar y hasta el momento pues esto ha ido pues en alza, ¿no? En aumento, así es. Aumento. Sí, de hecho el delito de violencia familiar pues es uno de los delitos con mayor índice, ¿no? Y es uno de los delitos más difíciles de erradicar, de combatir y de prevenir, porque lamentablemente pues en ese entorno se habla mucho de un círculo de violencia, ¿no? Entonces lamentablemente salir de ese círculo de violencia es muy difícil. ¿Por qué? Porque las víctimas aceptan con normalidad que lo que están viviendo es normal, que es parte de su vida, que es cotidiano. Y creo que también ahí tiene mucho que ver el tema de la dependencia económica que muchas veces se tiene, ¿no? En este caso mayormente de la mujer, ¿no? La mujer depende económicamente del hombre. Entonces eso no permite muchas veces una toma de decisión como decir yo soy víctima de violencia, porque recordemos que la violencia no nada más es los golpes, no solamente es la violencia física como tal, ¿no? La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial. Entonces es muy difícil combatir dicho delito, pero evidentemente entre más capacitación tengamos, mayor tema de prevención en los municipios, a nivel estado también, pues vamos a otorgar o se van a otorgar las herramientas correspondientes a las mujeres para de alguna otra manera ellas sepan y tengan el conocimiento que lo que viven no es normal, ¿no? Que no es normal, y sobre todo fomentar, creo que mucho también el tema de la cultura de la denuncia. Si nosotros no denunciamos, evidentemente no va a haber una autoridad que conozca del tema y por lo tanto pues no va a ser investigado, ¿no? Entonces creo que es muy importante también el tema de la denuncia. Eso sí, sin duda alguna. Creo que como bien lo refiere, estos tipos de delitos muchas veces no se hacen visibles, no se alza la voz, precisamente muchas veces por miedo, ¿no? Por, como bien lo refiere, las mujeres son sumisas, muchas mujeres son sumisas a los hombres por el tema económico, ¿no? Ay, que si voy y lo denuncio ya no voy a percibir cierta mesada o cierta situación, mi pensión, ¿no? Pero creo que es importante empezar a invitar a la sociedad a que se sume a esta cultura de la denuncia para que pues que alcen la voz, ¿no? Como se ha venido haciendo este tipo de programas y proyectos es para eso, para que comiencen a alzar la voz. Así es, y también la importancia de precisamente abrir esos espacios de trabajo para las mujeres, ¿no? Cuando una mujer trabaja y crea su propia fuente de ingreso, pues evidentemente es una persona que no va a depender de su pareja, ¿no? Entonces creo que es donde nosotros otorgamos las herramientas necesarias para que además de hacerle saber que existen instituciones que le ofrecen los apoyos correspondientes y demás, se libera de alguna otra manera a lo mejor esa dependencia que ellas llegaran a tener, ¿no? Así es. Y para ya ir más aterrizando el tema el que nos ocupa el día de hoy, que es la seguridad pública con perspectiva de género, para usted, ¿qué es la seguridad pública? Bueno, pues la seguridad pública pues es una función a cargo de las entidades federativas, del estado, del municipio, que tiene como finalidad pues salvaguardar la integridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y dentro de sus métodos pues está precisamente la prevención del delito y la sanción del mismo a través de la investigación, así también como la sanción de las faltas administrativas. Le pregunto esto, maestra, porque muchas veces hay personas que confundimos, ¿no? El tema de o lo relacionamos, sí, bien, el tema de la seguridad pública únicamente con los policías, ¿no? La seguridad pública es los policías que anden en rondines, que anden en sus patrullas, que detengan personas, que estén cometiendo delitos, pero creo que la seguridad pública, como bien lo menciona usted, va un poquito más allá, ¿no? De únicamente los policías, sino es como gestionar, realizar algunas cuestiones para prevenir, ¿no? El tema de los delitos, de la incidencia delictiva, de que crezca, ¿no? La incidencia delictiva. Y es generar políticas públicas, algunas cuestiones
de implementación de proyectos, programas, como bien lo refiere usted, para erradicar, ¿no? Inclusive el tema de la violencia, ¿no? En municipios, en el estado. Y cómo podríamos complementar la perspectiva de género a la seguridad pública. ¿Cómo se complementa ahí desde su punto de vista, maestra? Bueno, lo podemos complementar de diversos puntos, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con que en la actualidad tenemos muchísimas compañeras mujeres que se arriesgan a laborar como elementos de policíacos, como elementos integrantes de corporaciones de seguridad pública. Cada vez vemos que más mujeres se integran a las convocatorias que se realizan en diversos municipios, evidentemente en el propio estado, y vemos cómo ese rol o ese estereotipo va cambiando, ¿no? Antes, pues con normalidad un policía siempre era un policía hombre, ¿no? Actualmente no, tenemos compañeras mujeres, incluso tenemos comandantes mujeres, precisamente a quienes se les da esa oportunidad de un rol de toma de decisiones, de empoderamiento. ¿Por qué? Porque por supuesto que al igual que los hombres, pues son personas que son capacitadas y que llevan un procedimiento de formación policíaca que les permite representar a un grupo, ¿no? Del tema de la prevención. Los elementos es muy importante que estén capacitados en materia de género. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos son el primer contacto con la sociedad. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un llamado de auxilio, pues puede llegar tanto un policía hombre como una policía mujer. Entonces ahí la importancia de que a todos se les capacite en materia de género. ¿Para qué? Para que al momento de que ellos acudan a ese llamado de auxilio, ellos tengan las herramientas suficientes de cómo atender a esa persona que está siendo violentada, a esa persona que está siendo a lo mejor víctima precisamente de algún tema por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Ya no cuestionarlas como en algún momento se hacía de sí, pero si le pegó fue porque usted le reclamó, ¿no? O ese tipo de cuestionamientos no son válidos que se hagan en la actualidad. Es otorgarle a ellos las herramientas pertinentes para efecto de que ellos puedan comprender, atender de manera integral y brindar un acompañamiento, incluso un asesoramiento. Evidentemente, pues la seguridad pública se tiene que acompañar de otras áreas como cuáles, pues como la instancia de la mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a hablar en específico del municipio de Santa Lucía del Camino, que es donde actualmente me desempeño. Nosotros contamos con una instancia de la mujer, que es un área sumamente importante porque está integrada por abogados con cédula profesional que permiten el acompañamiento a áreas específicas de víctimas, con psicólogos, porque además tiene que ir de la mano con un acompañamiento y con terapia psicológica. Volvemos a lo mismo. Una persona que está siendo víctima muchas veces no reconoce que es víctima, ¿no? Entonces, primero hay que tratarla desde el tema psicológico, para que ella reconozca que efectivamente está siendo víctima de un delito. Posteriormente darle el acompañamiento, la asesoría legal, trasladarla muchas veces a la fiscalía y hacerle entender que a lo mejor ella podrá decir, es que nunca había pasado, estaba tomado y es la primera vez que me golpea, ¿no? Pero desde esa primera vez pues ya estamos hablando de un tema de violencia. Entonces va muy de la mano. Actualmente se está buscando capacitaciones en género porque de hecho pues es uno de los delitos con mayor índice delictivo, ¿no? Y que es uno de los delitos que nos ha de alguna otra manera nos ha costado mucho trabajo reducir. Y ahorita que comentaba usted, se me viene a la mente inclusive, ¿no? Algunos memes, temas que salen en las redes sociales, ¿no? Es que me pegó porque me lo merecía, ¿no? Y tiene muchísima razón. Inclusive hemos visto algunas notas, ¿no? De ahora con el Facebook, nos enteramos de muchas cosas que inclusive creo que pasó ahí en el municipio de Santa Lucía, ¿no? De que unos elementos estaban deteniendo a una persona que estaba violentando a su pareja o algo así, y al final la pareja ya no quiso denunciar o que se puso en contra de los policías, algo así me pareció ver un video por ahí. Y creo que como bien lo refiere, maestra,
el tema de la cultura de la denuncia es muy importante, ¿no? Porque si no empiezan a pasar estas situaciones que lo empezamos a normalizar, la violencia, como bien lo dice, es que él no es así, pero no sé qué le pasó, ¿no? Entonces, si lo empezamos a naturalizar, a normalizar, de que desde el primer momento creo que ahí empieza a haber un conflicto que la sociedad no se da cuenta, ¿no? de la gravedad del asunto. Y como bien lo mencionaba usted, creo que la seguridad pública no únicamente es solo el tema de policías, ¿no? Es un trabajo en conjunto con otras instancias, inclusive con otras profesiones, que es interesante escucharlo, porque pues acá en la universidad contamos con la licenciatura en Derecho, con licenciatura en Psicología, con algunas otras licenciaturas, y que en algún momento tienen que trabajar de la mano, ¿no? Que muchas veces nunca nos imaginamos estar inmersos en esos ámbitos laborales, y que por las necesidades, en este caso, pues nos hacen interactuar, ¿no? De manera conjunta con otras profesiones o otras licenciaturas. Qué interesante escuchar esto, porque pues lo mencionaba, hay una instancia de la mujer donde nada más se desempeñan abogados o policías, ¿no? O que los policías no son parte de la instancia de la mujer, pero se dan el acompañamiento. Trabajan en conjunto, ¿no? Y creo que es muy importante respetar los ámbitos profesionales, ¿no? Hasta dónde llega el acompañamiento a lo mejor legal y dónde entra el acompañamiento psicológico. Y digo, no son las únicas dos carreras con las que se puede trabajar, ¿no? Hay muchísimas más en las que somos como un engrane, que ese engrane tiene que funcionar para nosotros poder dar o brindar una buena atención. ¿Por qué? Porque evidentemente pues la licenciatura en Derecho, si bien es cierto, es una licenciatura muy amplia que comprende muchas ramas y que podemos especializarnos en muchos temas, también necesitamos el apoyo de otros profesionistas para efecto de pues poder hacer un trabajo integral. Excelente. Y ahorita, haciendo memoria, se me viene a la mente un proyecto que me parece muy interesante, el Mujer Segura. No sé si pudiera platicarnos un poquito al respecto me parece que había una aplicación o estaba intentándose desarrollar algo así en el estado, o no sé, en los municipios. Mujer Segura es un programa del estado, ¿no? Del estado, el municipio de Santa Lucía del Camino cuenta con Mujer Segura, pero nosotros en el municipio de Santa Lucía del Camino tenemos una estrategia de cero tolerancia de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Lo que nos ha llevado a capacitación para efecto de no permitir la violencia o no normalizar la violencia en contra de las mujeres en nuestro municipio. Nos ha ayudado la implementación, vuelvo a repetir nuevamente, de otras instancias para la atención de todos estos asuntos. Y de alguna otra manera sabemos que si nosotros vamos por el tema de prevenir, fomentamos también la cultura de la denuncia, y pues evidentemente eso hace que en algún momento se eleven las cifras, de violencia que tenemos, dentro del municipio. Pero sin embargo sabemos que todos esos asuntos pues están siendo trabajados, están siendo acompañados de alguna otra manera, y que en algún momento pues se espera, con ayuda de la Fiscalía, que pues tiene evidentemente su fiscalía especializada para la atención de mujer por razón de género, pues tengan una sentencia favorable, ¿no? A favor de todas las mujeres. Y en el tema de Mujer Segura, pues evidentemente son puntos estratégicos que se implementan no solamente en el municipio de Santa Lucía del Camino, sino se implementan en todo el estado, en varios municipios, y que ofrece como tal, pues son puntos en donde debe de estar siempre un elemento de la corporación policíaca para efecto de que todas las mujeres sepan que en ese lugar está destinado a que pueden llegar a solicitar el auxilio. Pero no hablemos solamente de esos puntos, o sea, nosotros de alguna otra manera también contamos con números de emergencia, el 911, que es a nivel general, números telefónicos que se tienen o que se trabajan en este asunto en específico, en el tema de Santa Lucía, números telefónicos de C2 que nos permiten tener esos llamados de auxilio, y que nosotros, o que en este caso la Dirección de Seguridad
pública pueda acudir al llamado de auxilio de manera inmediata, ¿no? Con un tiempo de reacción de 2 a 5 minutos, ¿no? Qué interesante. Y creo que también ahí entraría el tema de cuando existe alguna detención hacia una mujer. Creo que el tema anteriormente era parejo, ¿no? Sea hombre, sea mujer, vámonos, ¿no? O sea, se trataba por igual, pero actualmente con todos estos cambios o toda la implementación de temas de género, tanto en las corporaciones policíacas como en las capacitaciones que se les imparten, se ha visto una implementación, ¿no? También por el tema de que ya existen más elementos mujeres, de que también la participación de una mujer, el trato, ¿no? Si existe una detención de una mujer, sea trato de una mujer para que no se vea vulnerada hasta cierto punto en ciertos derechos, ¿no? Como bien lo mencionaba hace unos momentos. No sé si nos pudiera platicar un poquito al respecto de esas intervenciones que tienen las mujeres policías con un trato de mujeres. Sí, es muy importante el tema de que las corporaciones cuenten precisamente con elementos mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la idea de la capacitación es que tanto hombres y mujeres sepan atender esos llamados, pero evidentemente una mujer se siente mayormente acompañada, respaldada o entendida por otra mujer. Entonces, eso nos permite que cuando ellos acuden a un llamado de auxilio, pues ellos arropen de alguna u otra manera la víctima. Eso con independencia de los protocolos de actuación y de las puestas a disposición, porque si hablamos de una falta administrativa, pues la persona infractor pues se tiene que poner a disposición del juez cívico o juez calificador del respectivo municipio, ¿no? Pero si ya hablamos de la comisión de un delito, pues la puesta a disposición se tiene que hacer de manera inmediata ante la fiscalía. Si estamos hablando de un tema de violencia familiar donde la víctima es una mujer, pues evidentemente existe un protocolo que nos permite hacer la puesta a disposición ante la Fiscalía Especializada en Materia de Género, perteneciente a la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Pero por ello la importancia de la capacitación para efecto de que tanto hombres y mujeres sepan atender cualquier llamado donde una mujer esté siendo violentada o sea víctima de la comisión de un delito. Ya para ir cerrando, maestra, la verdad que interesante escucharle y me gustaría tener mucho más tiempo para poder continuar charlando de estos temas. ¿Qué mensaje podría usted enviarle a todas las personas que nos escuchan respecto a estas situaciones para poder erradicar o prevenir el tema de la violencia en general, no contra la mujer, sino todo tipo de violencia? Como bien lo mencionó, existen muchas variantes de violencia, psicológicas, física, etcétera. ¿Qué mensaje podría darnos para ya ir cerrando este programa? Pues evidentemente fomentar la cultura de la denuncia, ¿no? Tenemos, creo que actualmente a través del uso del internet, de las redes sociales y demás instrumentos, tenemos muchísima información de qué es violencia, de qué es la violencia, de qué es la violencia de género, tanto para hombres o para mujeres. Entonces, allegarnos de todo ese tipo de información, y si en algún momento dado estamos siendo violentados, pues acudir a presentar nuestra denuncia, buscar una alternativa, una solución a dicha problemática, apoyarnos también de terapias psicológicas que nos permitan de alguna u otra manera empoderarnos para poder llegar a la siguiente decisión, ¿no? Que a lo mejor es precisamente la denuncia, o a lo mejor tomar una decisión personal, que es a lo mejor alejarte de la persona que te está violentando, irte a lo mejor, ¿no? De aquel lugar que tú considerabas tu hogar, y evidentemente pues allegarnos de toda la información que nos sea útil, es utilizar de manera correcta toda aquella información que actualmente tenemos a través de las redes sociales, que todo aquello que manejamos en las redes sociales sea para beneficio de nosotros. Ahorita se me viene a la mente, por ahí me acuerdo que había una campaña inclusive en la televisión, ya tiene algunos ayeres, no sé
tal vez por las edades de nuestros estudiantes, si nos están escuchando, no la conocieron, pero algunos que nos escuchan puede ser que sí. Esa campaña de cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Creo ahorita se me vino a la mente con lo que nos acaba usted de comentar respecto a el tema de la cultura de la denuncia. Creo que es muy importante el que nosotros alcemos la voz, sea hombre o sea mujeres, porque Así también es. existen hombres violentados por claro. otros hombres inclusive, Sí. ¿no? O por las mujeres también. Entonces el tema de la cultura de la denuncia es muy importante, el de alzar la voz, el de ir con alguna autoridad la más cercana, por ejemplo en el caso de la universidad, pues acudir a las instancias pertinentes, ¿no? Está la fiscalía, están algunas otras unidades, ¿no? Donde nos pueden dar esa atención. Y también inclusive pues invitar, bueno, también desde esta parte, a que se acompañen de otras instancias como áreas psicológicas, ¿no? Que inclusive el propio estado y los municipios, como bien lo mencionó hace un momento, en el municipio de Santa Lucía del Camino existe la instancia de la mujer, pues existen ese acompañamiento sin necesidad de que exista algún como alguna denuncia, ¿no? Es acercarse para determinar si sí estoy siendo o no violentada o violentado, Claro. ¿no? Sí, no forzosamente todo es delito, ¿no? Incluso hay problemáticas que se pueden resolver fomentando el diálogo a través de la mediación, a través de la conciliación, que son soluciones alternas al conflicto. Obviamente no todo es constitutivo de delito, no todo es o no todo amerita investigación o demás. Evidentemente hay problemáticas que se pueden solucionar a través del diálogo y creo que eso es muy importante también tenerlo presente. Sí, porque creo que eso que comenta maestra es muchas veces lo que a veces detiene a las personas, ¿no? El de no ir a denunciar porque, que tengo que ir a dar vueltas a la fiscalía, que esto va a ser bien tardado y ni van a hacer nada. Entonces creo que esas otras herramientas que usted nos menciona es muy importante que pues las personas que nos están escuchando las conozcan, las sepan y pues creo que como bien lo dice, ahorita no podemos jactarnos de decir, es que desconocía o no sabía que existía esto o no sabía, porque todo lo podemos encontrar ahorita en el internet, ¿no? Sí. En las redes, en los medios, es bien importante que estemos al día y que utilicemos realmente todas esas herramientas para un bien, pues en específico, ¿no? Y que sea para bien. Pues le agradecemos muchísimo, maestra, se nos termina el tiempo. Quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo, entiendo que es una persona muy ocupada, entendible por su función que tiene actualmente, y pues agradecerle que esté nuevamente en esta universidad, que es su universidad, y que ojalá muy pronto nos vuelva a acompañar para algunos otros temas que usted domina. Y también agradecemos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy en este programa Educando para la Paz. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos sigan sintonizando. Este programa se va a estar dando todos los días 25 de cada mes, obviamente en alusión a los días naranja, que ya es una tradición en nuestro estado e inclusive en la República, ¿no?, mexicana. Y pues agradecemos también a todo el personal de radio, a medios que nos hicieron posible este programa, al buen Mike que nos está escuchando por ahí, a los compañeros de sistemas que también hacen posible la transmisión de este programa. Y pues, maestra, bienvenida. Esta universidad es su casa, tiene las puertas abiertas y pues gracias por esta excelente charla. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos están escuchando. Pues cuando me inviten yo estaré por aquí. Muchísimas gracias. Gracias.